nos acompaña Ariadne Rovira, una líder con más de 35 años de experiencia en multinacionales y comités de dirección. En su larga trayectoria, Ariadne ha visto de todo, desde líderes que inspiran, acompañan e impulsan el crecimiento de sus equipos, a jefes mediocres que sencillamente apagan a sus talentos. Aprovecharemos su libro para hablar de jefes mediocres, cómo evitar serlo, cómo evitar sufrirlos. En esta conversación, Ariadne nos acompañará a reflexionar sobre cómo saber si nos estamos convirtiendo en un jefe mediocre sin saberlo, qué impacto puede tener esto en nuestros equipos y, sobre todo, qué podemos hacer para liderar con excelencia. Hablaremos de liderazgo real, del peso de la responsabilidad y, sobre todo, de por qué hay tanto jefe y tan poco líder. Nos aseguraremos de que seguimos aportando valor y no solo ocupando una silla. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual. Si te interesa ser un líder que deja huella de la buena, quédate, porque esta charla te va a dar que pensar. Bienvenido, bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde hablamos con personas fuera de lo común. Bien, ya estamos con Ariadne. Ariadne, gracias por aceptar la invitación. Antes de empezar, decir que hemos tenido un montón de problemas técnicos. Sí. Finalmente lo hemos conseguido solucionar y ya estamos aquí. Gracias, Ariadne. Pues de nada, encantadísima de estar aquí, de haber solucionado los problemas técnicos. Ahí está, que todo se pueda solucionar. Exacto. Hoy estamos para hablar de un tema bastante interesante, siempre calentito, y es que vamos a presentar el libro de Jefes Mediocres. Sí. Que además lleva Jefes Mediocres, cómo evitar serlo, cómo evitar sufrirlos. No sé qué es más prioritario o importante, pero antes de entrar en materia, Ariadne, como todos, te pido por favor que te presentes un poquito más desde el ser. ¿Quién eres tú como persona para que te podamos conocer todos? Vale, pues encantada de estar aquí con vosotros. Sí, soy Ariadne Rovira y digamos que soy una persona de empresa, que llegué al mundo de la empresa tampoco premeditadamente, sin mucha vocación. No creo que necesitemos grandes vocaciones para entrar en la empresa, pero después sí necesitamos vocaciones para ser felices. Yo empecé, digamos, mi carrera profesional con un compromiso que nunca más se ha vuelto a repetir, que era la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 92. Empresa totalmente atípica, con un grado evidentemente de enganche, de compromiso, de orgullo por el logro. Gran escuela, dura escuela para empezar, pero una gran escuela. Y cuando acabé ya me metí en el mundo, digamos, de la empresa más convencional. Y cuando digo convencional, yo me he desarrollado básicamente en multinacionales, no todas, también he estado en productos, en servicios, pero sí que me he movido mucho en el entorno multinacional, y es un poco este entorno que no solo, porque después podemos hablar del tema, pero veremos que la mediocridad aplica a todas, a las grandes, a las pequeñas, a las privadas, a las públicas, y que en cualquier sitio, a las escuelas. Porque también el otro día hablaba de este tema con un grupo de educación y me decían, lo mismo pasa en el mundo escolar, los clientes son alumnos y los profesores al final tienen este poder. Claro. Y básicamente esto, entro en el mundo de la empresa. Yo he ido una trayectoria que empecé en marketing casi siempre, después me pasé a ventas, me he pasado a dirección general, he tenido esta visión, he tenido la oportunidad por estar en comités de dirección de tener esta visión más transversal, más global de las organizaciones y de ver realmente cómo se actúa desde los comités de dirección y el poder que esto tiene sobre las organizaciones. Esta ha sido mi trayectoria y un poco, bueno, lo que reflejo en el libro. Ariadne, tengo muchas anotaciones, escrito, subrayado y al margen, pero vamos a empezar con jefes mediocres, cómo evitar serlo, cómo evitar sufrirlos. Hay que decir que tú esto lo escribes desde tu propia experiencia. Sí. Ariadne, ¿es más duro evitar sufrirlos? ¿Lo tuyo ha sido más evitar serlo? Es decir, ¿de dónde nace este libro?
Bueno, lo mío ha sido las dos, porque como cualquier persona, a lo largo de la vida evolucionamos. Y yo he sufrido la mediocridad y también supongo que en algún momento la he provocado, ¿eh? Quiero decir, nos hemos de ver a todos en el rol, ¿eh? Sí que he tenido la oportunidad de llegar a, digamos, a formar parte de esta clase directiva y es la que me impongo más como deber de conciencia, ¿eh? Pero también, evidentemente, también he sufrido esto, he tenido grandes jefes y he tenido jefes mediocres. Supongo como que casi como todo el mundo, ¿eh? Porque básicamente también te digo que con toda la gente que he tenido oportunidad de hablar durante estos meses desde que ha salido el libro, todo el mundo, un poco el valor del libro reside en esto, en que quien más, quien menos, hemos tenido etapas donde hemos contado con gente que nos ha inspirado, nos ha ayudado, nos ha abierto puertas y nos ha enseñado, y hemos tenido etapas más oscuras donde decir, ¡buah! De aquí, qué poco voy a sacar de aquí, ¿eh? ¿Qué debo hacer? Por eso también era la intención que el libro realmente hablara de esto, ¿eh? Que el libro hablara de las dos vertientes. Es decir, de cuando lo haces y de cuando lo recibes. Y un poco esta justicia, ¿eh? Cuando yo decidí escribir el libro, básicamente es porque, bueno, había observado a lo largo de estos 35 años del mundo de la empresa, había observado multitud de actuaciones y había tomado mis notas y había reflexionado. Y esto, digo, bueno, esto se puede convertir en material, pero básicamente porque también quería una cierta justicia. Un poco de decir, oye, no es justo que solo por ser directivo y tener la etiqueta y tener el cargo ya nos creamos que todo está hecho. Esto no va de cargos y de etiquetas, va de responsabilidad y de esfuerzo. Y un poco también por justicia a los equipos, precisamente por lo que decíamos, porque se habla mucho y hay miles de libros que hablan de liderazgo, que hablan de cómo ser jefes perfectos, de las grandes claves, pero hay poco que hable de decir qué pasa cuando las cosas nos hacen bien. ¿Qué pasa cuando estás en un Claro. equipo y recibes esto, ¿no? ¿Cómo te quedas? Un poco dar este confort a los equipos que en algún momento no están bien liderados para decir, oye, que sí, que podemos hablar de esto, Que ¿eh? es real, ¿no? Que no son Claro, cosas tuyas, no son tus ideas. Bueno, hay muchas cosas que han conectado mucho con mi experiencia en general, ¿no? Pero una en particular es cómo los jefes marcan nuestras trayectorias profesionales e incluso personales, porque hay que tomar muchas sí. decisiones personales, ¿no? Entonces, yo esto lo comenté con algunos colegas, con algunos amigos, me estoy leyendo este libro y fíjate, ¿no? Entonces hicimos un poco como recuerdo de qué jefe te ha marcado más, cómo ha cambiado esto tu dirección, porque no somos conscientes Sí, realmente de, creemos que somos nosotros que tomamos estas decisiones, pero son nuestros jefes los que realmente han marcado sí. qué queremos, qué no queremos. Y entonces aquí hay una curiosidad que te planteo y es verdad bueno, que hay jefes que te inspiran, que te motivan, pero esa marca que te hace cambiar de dirección normalmente son las malas experiencias. Entonces, una de dos, o tiene una carga mayor la mala experiencia en nuestras trayectorias, o es que hay mucho jefe y poco líder. Mira, yo creo que las dos son ciertas, las dos son ciertas. Empecemos por el principio. Todos somos lo que somos por la trayectoria que hemos tenido, por los jefes y las personas que nos han influido. Y esa es la gran responsabilidad que a veces desde la dirección no somos conscientes, de que dejamos huella. Y Y qué dejamos importante. huellas en las personas y nos tiene que importar. Y nos tiene que Sí. importar de decir, oye, y yo he impactado a lo largo de mi trayectoria en tantas personas y me tiene que importar el que esta huella que yo les he dejado y evidentemente intentar que sean positivo. ¿Qué pasa? Como en la vida, ¿no? Dicen que se recuerdan más los traumas negativos que los positivos, ¿no? Cierto, desgraciadamente es así. Desgraciadamente recordamos más por las experiencias traumáticas que nos han forzado a dejar una empresa, a provocar un cambio, a ser infelices durante una época. Sí, es verdad, es verdad. Por eso también desde el libro yo quería apelar un poco a decir, oye, cuando te pase esto, primero un cierto confort de ver que lo que te pasa es normal y después
empodérate, coge conciencia. Es decir, puedes hacer cosas y tienes que tomar conciencia de que esto no va contigo, esto estás viviendo un momento complicado. Es cierto. Yo creo de todas maneras que también depende mucho del momento en que tú sufras esta mediocridad, ¿no? Si realmente estás teniendo una persona que no te lidera como tú crees que mereces, si esto te pasa al principio de tu carrera, el impacto es mucho mayor. Es decir, cuando tú entras en el mundo de la empresa, necesitas gente, necesitas líderes que crean en ti, que te den confianza, que te hagan crecer, que te acompañen, que te empujen a hacer retos, que te vayan acompañando hasta que tú ganes esta madurez. Claro. Si tú realmente ya eres un profesional muy solvente y ya tienes esta confianza, ya tienes esta madurez, el que en una etapa más tardía te llegue alguna etapa, te llega algún líder mediocre, lo puedes torear mejor con menos impacto, porque Claro. tú ya realmente tienes unas bases muy sólidas, pero sobre todo a los inicios es cuando hemos de vigilar más, porque es cuando nuestra mala gestión puede tener peores resultados para estas personas. Y yo Claro. a veces había oído esto, yo había visto gente joven salir de la empresa y decir, es que he visto que esto no es lo mío, es que he visto que el mundo de la empresa yo no tengo vocación. Y mirabas a esta persona a quien reportaba y pensabas, chico, quizá no fallas tú, Claro. quizá no fallas tú. Y es decir, y este es el gran impacto, que podemos incluso hacer que gente cambie su trayectoria profesional pensándose que el mundo de la empresa es así de hostil y no es cierto. Y no es cierto. Lo que pasa es que por el camino encuentras piezas pues que son más rocas en el camino que gente que te halla en el camino. Y es Sí, una pena. quizás es un libro importante de tener cuando incursionas, ¿no? Cuando empiezas tu carrera, tu trayectoria profesional. Es decir, bueno, es el momento de leerlo para que un Sí, poco hagas previsión de las cosas que pueden pasar y que seas más consciente de lo que realmente es tuyo y de lo que es del otro, que al final te lo llevas todo en la mochila, pero decir, bueno, ¿hasta qué punto? ¿No? O sea, totalmente, totalmente. además, otra de las cosas que conversábamos entre los amigos era que, especialmente tú como mujer, en un sector de comités donde además todos son grandes multinacionales, empresas, hay como la tendencia, cuando eres mujer, a intentar liderar con las mismas herramientas que normalmente o que tradicionalmente han liderado los hombres, que al final pues, son los que van llegando a estos sitios de poder, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te desmarcas de esto y cómo creas, digamos, entre comillas, tu propio sello de liderazgo? Sí, sí. Es verdad, que la carrera directiva y más en mi época es una carrera bastante masculinizada, todavía demasiado, y hace 20 años pues más. Y eso es cierto que para las mujeres combinar esta ambición profesional con la ambición personal de formar una familia, de tener tiempo para tal, es complicado, es muy complicado. Es cierto que es complicado. Has de tener las cosas muy claras, los límites muy claros y hacer grandes ejercicios de malabarismo, para no morir en el intento. Este sentido de culpabilidad yo lo he vivido durante años con mis hijos pequeños cada vez que cogía un avión. Lo que pasa que al final dices, bueno, pues esto, teniendo muy claro que hasta dónde pongo mi límite en el mundo profesional, teniendo muy claro que durante unos años vas a perder algunas oportunidades, porque es cierto, porque son años donde no puedes, sí puedes dedicar al 100%, pero puedes dedicar al 100% tus 8 horas, tus 9 horas, pero no 12 horas o no tanto viaje o no tanta cena o no tanta, que esto al final también pesa Ujú. a la hora de tomar decisiones, Entonces yo creo que, bueno, las mujeres tenemos, está claro, tenemos unas habilidades un poco diferentes, Tenemos unas habilidades un poco diferentes y tenemos quizá, pues un poco más esta resiliencia, porque sabemos que las cosas nos cuestan y nos cuestan más. Y más de trabajo diario, más de ganarte las cosas, no tanto decir, oye,
Ya vengo con la etiqueta puesta, soy un hombre triunfador de la data adecuada, de la escuela de negocio adecuada y ya tengo... Nosotras no funcionamos tanto así, es verdad, aún funcionamos más a base de esto, de hacer las cosas poquito a poco, tener más paciencia, ir combinando, ir demostrando y con Claro. esto vas llegando, bueno, pues si todo va bien y tienes gente que realmente sepa valorar esto, pues te van abriendo puertas. Claro, Pero digamos que no se te abren de entrada, es cierto, no se te abren de quizás es entrada. intentar, ¿no? Desde nuestra posición, intentar poner más en valor nuestras habilidades diferenciales para ir haciendo un poco camino, ¿no? Sí, En el sí. libro comentas un ejemplo de una comisión, un comité en el que estabas en Alemania, Mm, eras la única mujer mm, en este comité y entonces se comentaba o se notaba como extraño porque eras mujer y para ellos tradicionalmente las mujeres no están en estos cargos porque una vez que ya tienen familia y tal, tienen que estar en su casa cuidando de sus hijos, ¿no? Y que incluso te preguntaban o te increpaban de, no tienes hijos, ¿no? Y si sí. los tienes, ¿dónde están y con quién están? Entonces, ¿cómo tú puedes valorar o pasar una radiografía de las diferentes formas en las que se ven estos pesos de poder según el país o la idiosincrasia en la que te desenvuelves? ¿Qué Sí. diferencias hay entre España, Alemania, no sé, Estados Unidos? ¿Valoras que hay alguna diferencia sustancial? ¿Se puede hacer de una manera diferente? Bueno, a mí me sorprendió, en este caso el caso alemán, pero que después he visto que también aplicaba en Holanda, que es un país que también he llevado, pero me sorprendió mucho porque yo tenía la imagen de aquí, ¿no? De los sur, que siempre tenemos ciertos Sí, complejos y que en Alemania estarían mucho más avanzados. Y entonces me sorprendió mucho ver la realidad de decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo, por qué no están las mujeres aquí, no? Y es cierto, a mí me pasó, pues que primero notas esta cierta que te miran, que te preguntan, y me pasó que en la cena, pues el directivo que tenía al lado me dijo, me preguntó literalmente, ¿y cuánto hace que te has separado? Y yo, claro, me quedé y dije, no, es que no me he separado. Entonces me dijo, ¿cómo que no te has separado? claro, Creía que estaba separada y yo le dije, no, ¿por qué? ¿Por qué debería? No, no entendía la pregunta y entonces él estaba un poco avergonzado, pobre hombre, pero me dijo, bueno, es que para nosotros no es muy normal que si estás bien casada, y cuando decía bien bien casada casado, decía, tu pareja se gana bien la vida, no sería normal que una mujer con críos pequeños esté trabajando full time y esté tomando responsabilidad y esté teniendo que viajar. Para nosotros es más común que el marido siga aportando la mayoría de recursos y que las mujeres se queden con medias jornadas, con reducciones, con bajas maternales de claro. 2 o 3 años. Entonces, para mí era esto fue muy chocante y realmente lo veía y veía chicas súper bien preparadas, que yo a veces les decía esto, ¿no? Que habían hecho evidentemente su carrera, pero después habían hecho su posgrado y habían hecho otro posgrado y al final la maternidad era el punto de inflexión un poco en su trayectoria, ¿no? Llegaba a los años de 30 y pico, voy a tener familia Ya y está. toda aquella inversión se quedaba como muy poco aprovechada porque se retiraban durante unos años del mundo de la empresa total o parcialmente, con lo cual quedaban muy penalizadas a la hora de realmente ascender y coger puestos de relevancia en las organizaciones. Entonces Claro, era un poco contradictorio, ¿no? De decir, oye, te has preparado para llegar a lo más alto, pero después no estás corriendo la misma carrera. Entonces, ¿cómo te deja esto? ¿Cómo te hace sentir, no? Y sobre todo viví una compañera alemana que era una chica ambiciosa, muy bien preparada, y esta chica tuvimos al final, bueno, pues con muchas reuniones llegamos a intimar y ella me confesó lo mal que lo pasaba porque ella decidió tener un hijo, pero decidió hacer su baja de 4 meses e incorporarse a full time. Y tenía toda una presión del entorno bestial, familiar, por claro. parte del marido, su propia familia no la apoyaba y evidentemente la empresa también se la miraban como... Al final es aquella sensación de decir qué mala madre, ¿no? Qué mala madre me estoy Claro. sintiendo, ¿eh? Claro, sí, 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 de hacerte sentir culpable por todos los lados, tanto si dejas la carrera como si sigues, Correcto, correcto, es lo que ¿no? O decimos. sea, Sí, siempre sí, es la sensación de pérdida, algo estamos dejando de lado. sí.
Entonces, como resumen, no viene el norte, aquel avance que pensábamos de mentalidad y le vi aún, pues esto, una sociedad aún que le falta mucho para avanzar, para llegar a, bueno, pues un poco a potenciar esto y a librarse de estos tabús y de estas Claro. limitaciones, Sí, 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 No, sí, totalmente. sí, Luego hay otra cosa que tengo aquí resaltada, que es un poco como el perfil, ¿no? De un jefe mediocre. Hay muchos, son poco creativos, son poco valientes, son negativos y caen en la crítica, pero hay una cosa que a mí, bueno, me hizo como, uf, que es, son desconfiados e inseguros, lo que los hace peligrosos. sí. Yo creo que de todos los jefes mediocres que he tenido, esto es como el sello de no calidad. O sea, todos traen esto en su perfil. Sí, es uno de los signos más. Cuando, bueno, y esto nos pasa a todos, si nos pones en una situación donde no nos sentimos confortables, donde en el fondo no te sientes con la credibilidad, normalmente este perfil pues acciona así, acciona siendo poco ético, porque no confía en él y está intentando pues escapar de un entorno que se siente juzgado, ¿eh? Y sí, realmente cuando tú tienes un directivo que el traje le viene grande, normalmente su comportamiento no será de nobleza ni de generosidad, sino al revés, sino al Claro. revés. Hombre, e intentar no quedar en evidencia, ¿no? Exacto. Y se Aquí el aprovecha. objetivo fundamental es no quedar en evidencia y mantenerte fuerte Exacto. en tu silla. Pero este que no se note normalmente viene acompañado de actuaciones poco loables y viene acompañado de jefes que se aprovechan en exceso de sus equipos para mostrar algo que ellos no llevan puesto, ¿eh? Al final la inseguridad es una muy mala característica, desde luego, para ciertos puestos. Cuando tú no estás seguro de que tienes las capacidades o tienes el conocimiento, esto se va a ver y lo que vas a mostrar va a ser bastante mediocre y peligroso. Es cierto, es Claro. cierto. Ariadne, pero yo tengo una duda y lo conversaba el otro día con estos compañeros. ¿Cómo hay tanto jefe mediocre y cómo llegan tan arriba? ¿Por qué? Porque porque no Ya, entiendo. O sea, ya. hay alguien que los pone. Hay Entonces, alguien que para los mí es pone. peor y se voy a poner a este que así no se me nota tanto. No lo sé, o sea, Bueno, por qué tan sí, arriba? lo que tú has dicho es cierto, es que hay muchas razones. Lo que tú has dicho es cierto. Si el máximo responsable de una organización ya es una persona que sufre de esta cierta mediocridad en alguno de sus múltiples aspectos, normalmente no vas a encontrar una persona mediocre rodeada de colaboradores brillantes. Ya. Porque no, porque el que sea brillante se irá. Es decir, normalmente se va a quedar rodeado de una corte de aduladores, pero no de gente brillante. Y eso ya en sí va fomentando la mediocridad. Por supuesto, si empieza arriba del todo, va a contaminar. Porque su núcleo duro ya será gente que también, pues esto, no arriesguen, no tal, sino que se dediquen a complacerle, y esta gente ya busca este entorno de comodidad. ¿Vale? Este es uno de los motivos. Otros motivos puede ser de decir, mmm, esta persona tuvo su momento y tuvo Ujú. su momento donde brilló, donde aportó, donde era creativo, donde era valiente, donde tomaba las decisiones, pero porque no ha sabido gestionar bien su trayectoria, pues llega un momento que esta persona se ha secado. Ujú. Y es lo que decimos, vemos a alguien que dices, y yo lo digo en el libro, me ha pasado de estar con gente de decir, bueno, pero esta persona en algún momento debió ser buena. En algún momento debió brillar. No lo estoy viendo, pero si no, no entiendo cómo está aquí. Y supongo que es esto, ¿eh? Es decir, al final la carrera es muy larga y todos pasamos ciclos, ¿no? Entonces, claro, yo apelo a decir, mientras que tú tienes un cargo de responsabilidad con personas a tu cargo, tienes que luchar por mantener esta frescura. Porque si no Ujú. pasa esto, pasa de decir, oye, no vale que yo haya sido buena, que haya aportado mucho valor hace 15 años, si ahora no Claro, soy capaz de hacerlo. claro. Esto va de constancia y va de autoexigencia continua. Tú en esto hablas del jefe seco, ¿no? Y de cómo asegurarse de que siempre tienes algo que aportar al equipo, que tienes como que ponerte tú mismo presión Sí,
para mantenerte, digamos, que en esa primera línea, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo, Ariadne? ¿Cómo un líder de larga trayectoria puede, no sé, tener herramientas para ponerse presión y asegurarse de que siempre está aportando algo? Bueno, de entrada, el cómo para mí sería manteniendo esto latente en tu mente. Es decir, tú tienes que pensar en esto y tienes que pensar en esto de manera continuada. Tenerlo presente. Tenerlo presente quiere decir pararte 1 o 2 veces al año y hacer esta reflexión de decir dónde estoy, qué estoy aportando, cómo lo estoy haciendo, qué hago diferente, esta gente en qué les he nutrido este año. Es decir, si haces esta reflexión y la haces honestamente, tienes, yo creo, el 80% salvado. Pero pasa una vez más por decir, es que lo quiero hacer porque me importa lo que ellos vean, me importa, tal como me importa ser un referente para mis hijos, me importa también serlo a nivel profesional. Tienes que tener esta voluntad de me importa. Si te importa, lo vas a conseguir. Hay un ejercicio claro de voluntad. Yo quiero ser una buena madre para mis hijos y yo quiero ser un buen referente para mi equipo. Si esto realmente es genuino, no tengo duda, pasarás momentos más, porque todos nos ha pasado decir, oye, ahora tengo un momento más delicado, por lo que sea, no somos máquinas. Pero si tú realmente quieres al final de año decir, vale, qué balance hago honestamente? Claro. Si te importa esto y te paras y lo haces, lo vas a hacer. Ahora, si realmente, que yo creo que es en muchos casos desgraciadamente no, yo creo que el jefe mediocre no hace esta reflexión, sino piensa más en él, piensa más en su carrera, en No cómo está contar. él, con su jefe, en el siguiente paso en su carrera, y este pensamiento solo en ti es el que te hace llevar a esta mediocridad. Estás pensando en ti, no estás pensando realmente en el equipo, en el departamento, en cómo avanzas, sino estás Claro. pensando en tu gestión, en tu carrera, en tu comodidad, en tu momento y en tu egoísmo. Entonces, el gran enemigo es el egoísmo. El gran enemigo es el egoísmo, es decir, el pensar solo en ti y aprovecharte de tu equipo para tu bien es, yo diría que es uno de los signos más común y más malo, más letal para Claro. la organización y Bueno, de sobre todo hecho, para el algo equipo. en lo que nos centramos en el Club Inusual y sobre todo lo que trabajamos permanentemente en el máster de Inusual es precisamente proyectar y mirar siempre al otro, ¿no? No, o sea, hay una primera parte de un ciclo del MBA que es conocerte a ti mismo como líder, qué es lo que tú puedes sacar mejor de ti, qué es lo que puedes mejorar, pero siempre con la voluntad de lo mejor de mí para servir al otro, ¿no? Y para ayudar al otro a crecer y tener siempre esa mirada en el servicio a hacer crecer a los demás. Sí, la teoría lo dice así, pero la teoría la dice así, pero la práctica es esta simple frase de decir el equipo me sirve a mí o yo sirvo al equipo. Es esta simple Pues qué difícil reflexión, de mantener, ¿eh? pero es difícil de mantener y por eso yo creo muchísimo, y no sé si es algo un poco más femenino, en el esfuerzo, en la exigencia. Es decir, creo mucho en la exigencia, creo mucho en ponerte esta presión positiva que yo digo, ¿eh? También es verdad, es lo que decimos, ¿eh? De los inicios. Yo lo cuento en el libro, yo tuve esta experiencia en un puesto que era complejo, era muy complejo el puesto, porque requería dar servicio a 6 países, porque al final el coste de la estructura lo tenían que pagar estos 6 países, por lo tanto ellos debían ver un valor en lo que les aportábamos, no ser solamente una estructura controladora. Y yo tuve un jefe que era muy, muy exigente consigo mismo y que él al final de año me hizo esta reflexión y me dijo, Arián, vamos a hablar. ¿Crees que hemos aportado el suficiente valor como para que si ahora les preguntamos a los 6 directores generales de estos 6 países quieran seguir pagando lo que costamos? A mí es una cosa que se me quedó grabada. Se me quedó grabada. Y siempre he intentado mantener, aunque después haya cambiado de posición y ya no tenga esta presión propia de la estructura, pero creo que la lección era buenísima. Claro. Al final es esto, te has de preguntar, ¿he aportado valor? Si yo pregunto a mi equipo si lo que les he aportado les compensa, ¿qué van a decir? Ya.
Va de esto, al final va. Yo creo que cuando yo hablo de exigencia, hablo de esto. Hablo de mantener siempre pues estas reflexiones vivas y decir, pues es bueno. Por eso es bueno que también pidamos evaluación, aunque no Claro, sea. pero ahí vuelvo a la lista que tenemos de los jefes mediocres, que entonces del otro lado que estarían los líderes, ¿no? Sería pues, claro, ser valientes. Sí, Entre muchas otras cosas, ser valiente para hacerte estas preguntas que son realmente incómodas y que te pueden poner en un lugar, en una situación de decir, ostras, igual es el momento de irme, ¿no? O sea, de buscar otro camino y de dejar espacios a otro. Entonces, ser valientes, ser creativos, ser generosos, ¿no? Es como el antihéroe, ¿no? Es el otro lado del jefe mediocre. Ariadne, para ir terminando, porque nos vamos pasando, yo quisiera terminar con otra cosa que también me gustó mucho, más dirigido ya a cuando vamos a captar talento, cuando queremos fidelizar o cuando queremos fichar a un directivo, un gerente, cuando queremos un líder en nuestra organización. Tú dices que normalmente preguntamos por la trayectoria, qué es lo que ha conseguido, hasta dónde ha llegado, cómo se ha superado, pero lo que no preguntamos nunca es cómo consiguió esos resultados. ujú, Y que esa es la pregunta clave para saber si estamos delante de un posible jefe o de un posible líder. Es decir, puedes conseguir muchos resultados y lo que te va a diferenciar es la manera en cómo lo has hecho. correcto. Totalmente de acuerdo. Es que yo creo en las formas. Yo creo que creo, porque al final lo que nos distingue son las formas. A un directivo se da por supuesto que los logros los tiene que tener y que los objetivos los tiene que cumplir. De eso no hablamos porque está claro y todos compramos esa idea, pero no es suficiente. Al final es el cómo, ¿eh? Y este cómo es determinante. Y yo soy un poco a veces crítica con esta manera de seleccionar cuando vamos a traer a un directivo nuevo, vamos a un poco de decir qué estamos valorando, qué estamos teniendo en cuenta, cómo miramos realmente si esta persona va a tener encaje en la organización. Lo miramos porque ha trabajado en grandes compañías, en grandes. Hay mucho cliché, hay muchos, es lo que decimos, edad adecuada, que haya estado expatriado, que venga de compañías que todos conozcamos. Esta gente juega con una ventaja, o jugamos con una ventaja competitiva enorme, enorme. El currículum, es lo que decimos, el currículum dice lo que dice dónde he trabajado, dice que incluso los famosos logros, ¿no? Conseguí crecer un 20%, pero yo pienso que los departamentos de recursos humanos, que los headhunters, tienen que hacer tienen que ir más allá y ver un poco cómo lo hizo, cuál era su estilo, cómo dejó al equipo, Claro, qué huella dejó en el equipo. Y esta es la clave. la clave. Se debería ver con los equipos si realmente fue una persona que les aportó, que les hizo crecer, que lo hizo generosamente, que hizo avanzar a la organización, haciendo avanzar a todo el equipo, o si no, o si se aprovechó, o Claro. si generó un clima terrible y consiguió buenos resultados a corto antes de romper todos los muebles. Entonces, para mí este ejercicio creo que lo deberíamos trabajar más para asegurar realmente que ponemos esto, que tenemos personas generosas y verdaderos líderes en las empresas y no simplemente directivos agresivos que cumplen resultados. Eso es. Y yo aquí creo que deberíamos ser más exigentes también, afinar más, porque es muy importante, al final es muy importante. Estoy de acuerdo, que al final son pequeñas cosas que hacen grandes las diferencias. Sí, sí. Ariadne, para terminar, y te pillo si a vos de pronto, con esta larga trayectoria que tienes, ¿podrías compartir con nosotros un gran fracaso que hayas tenido, que te haya hecho renacer, cambiar, tener un gran aprendizaje, algo que pudieras compartir con quien nos escucha? Bueno, claro, como todos, yo creo, y sobre todo como todos de cierta edad, con tantos años, eh, Acumulamos mucho fracaso. a ver, yo tengo que decir que aunque el libro sea una cierta crítica, yo he vivido una carrera y la estoy viviendo muy en positivo, es decir, eh, mi balance es muy positivo, me he encontrado con muy buena gente, con grandes profesionales por el camino. También me he encontrado
con no. Yo, por ejemplo, yo no he podido nunca desde edad muy temprana a trabajar con las personas maleducadas. Es algo, quiero decir, y creo que es bueno, porque tuve un jefe maleducado y lo tuve en una edad temprana, ¿eh? Y Ujú. tuve en mi momento conflicto de decir, buah, ¿qué hago con esto? ¿Cómo gestiono esto? Pero bueno, yo creo que en aquel momento tuve la visión de decir, si me someto y lo tolero, estoy perdida. Y saqué valor un poco para decir, no, no voy por aquí, tengo mis líneas. Y eso me Ujú. salvó, porque normalmente también es verdad que si sacas este valor, la otra persona da un poco para atrás y se da cuenta. Entonces, todos tenemos que ser súper flexibles, por supuesto, nos tenemos que adaptar. Yo creo que me he adaptado muy bien a muchas personalidades, a muchos tipos de líderes, a muchos tipos de organización y que es una gran recomendación. Hemos de ser muy flexibles porque al final pues cada empresa, cada persona imprime su estilo de liderazgo, da importancia a unas ciertas cosas, no da importancia a otras y tenemos que tener esta cintura para irnos adaptando. Los entornos cambian, las empresas cambian, las personas que nos dirigen cambian. Entonces, mucha cintura, mucha tolerancia, pero líneas rojas. Líneas rojas para decir, esto no me interesa, esto no quiero vivirlo. A mí no me interesa trabajar con alguien que falte al respeto o que sea una persona muy mal educada, no me interesa. Tampoco en edad más madura ya, tampoco me ha interesado colaborar con alguien que en el fondo no quería, es decir, que no le importaba mi opinión, el perfil del líder que viene con todas las recetas sabidas, que sabe todo lo que sabe hacer, que no se apoya en el equipo, sino que tiene al equipo para que ejecuten sus órdenes, para mí lo que decimos como profesional senior no me interesa. Dices, pero yo ¿por qué me voy a quedar al lado de alguien al que no quiere mi aportación? No me interesa. Me interesa Vamos. estar en un sitio donde se me valore, se me escuche, se me tenga en cuenta. No quiere decir que se tenga que hacer lo que yo quiero, pero sí que yo como profesional sienta que estoy aportando. Si no puedo aportar, no me interesa estar aquí. Es un estilo de liderazgo que no quiero. Entonces, cada persona tenemos que encontrar, pues esto, nuestras líneas rojas de decir, esto no me gusta y esto no me lo puedo permitir durante mucho tiempo porque me va a lastrar, me va a lastrar en mi carrera y me va a lastrar en mi felicidad, que es lo más delicado, ¿eh? Y es un De hecho, tema. y a los que nos estén escuchando, invito a que escuchen también el podcast que hicimos con Frank Raya, que Mm, hablaba precisamente de seguridad psicológica sí, y comentábamos estas cosas, ¿no? Y entonces él decía, bueno, es que al final también es responsabilidad nuestra cuidar de nosotros mismos. No podemos dejarlo todo en el totalmente, entorno, en el jefe, en el totalmente. departamento. Nosotros también tenemos que ser responsables y decir, hasta aquí he llegado, me voy, o hasta aquí hemos llegado, vamos a cambiar la forma de trabajar porque no me está nutriendo y al contrario me está haciendo mucho daño. Sí, Juliet, y al final, y yo es una parte importante del libro, el decir, cuidado, todos tenemos que tomar nuestras propias decisiones, todos tenemos que ver qué nos podemos permitir y qué no nos podemos permitir, y ya no solo por el daño que haga nuestra carrera profesional el estar estancados, sino sobre todo el daño que nos haga personalmente. No hay nada más triste de ver que un trabajo nos puede hacer caer en una depresión que pueda después repercutir en nuestras familias, en nosotros, evidentemente, y arrastrar. eh, es muy duro cuando ves esto, que personas viven esto y que el origen es en gran parte un conflicto o una mala situación en la vida profesional. Entonces, esto es una grandísima línea roja. Cuando tú detectas, yo la verdad es que agradezco no haber llegado nunca, ni mucho menos a este punto, pero sí lo he visto, ¿eh? Y lo he visto en personas muy cercanas y lo he recomendado de decir, sal de Exacto. aquí porque te está afectando tanto Que no que tiene, esto, no tiene que, que, sentido. que claro, entonces nada compensa, ¿eh? Entonces, sí, aquí yo estoy totalmente de acuerdo con Fran de decir, todos nosotros hemos de tomar nuestras decisiones y saber qué nos conviene, qué no nos conviene para nuestra vida personal, para nuestra vida profesional, y no podemos esperar que ninguna empresa ni ningún jefe tome nuestras decisiones y esperar que, bueno, estaba allí porque pues nadie hizo nada. No, es que lo tienes que hacer tú, ¿eh? Eso es cierto. Claro.
Bueno, Ariadne, lo dejamos hasta aquí. Seguiríamos porque el libro da para esto y para muchísimo más. Pero bueno, creo que hemos dejado unas pinceladas. A partir de aquí, que cada uno ya haga su propia lectura y sus propias reflexiones. Así que nada, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, que tengas mucho éxito con el libro y que haya menos jefes mediocres. Correcto. Vamos a... Bueno, exacto, agitemos conciencias para que todo esto mejore y haya menos mediocridad y seamos todos mucho más felices. No, muchísimas gracias por la oportunidad y encantadísima de haber compartido mi tiempo con vosotros. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego. Y hasta aquí la conversación inspirada en el libro Jefes Mediocres de Ariadne Rovira. Y la pregunta clave ahora es, ¿qué harás con todo esto? ¿Vas a gestionar desde el nombre de tu cargo o vas a liderar desde el compromiso diario? Si no quieres caer en la mediocridad sin darte cuenta, recuerda, hazte preguntas incómodas. ¿Estoy aportando valor real a mi equipo o solo gestionando tareas? ¿Cómo impacta mi liderazgo en el entorno? Mantén tu liderazgo fresco, saludable y en permanente evolución porque un líder que deja de aprender y desafiarse a sí mismo se seca. La autoexigencia es fundamental. Presta atención, sí, al qué, pero sobre todo al cómo, porque conseguir resultados sí es importante, pero la forma en que los consigues te definirá como un jefe mediocre o como un verdadero líder. Pon límites y no toleres la toxicidad, ni para ti ni para tu equipo. Si algo de esto que hemos hablado te resuena, conecta con tu liderazgo o te has visto reflejado en alguna de las situaciones, ya es un punto de partida. Porque la mediocridad es una elección, como lo es la excelencia. Te espero en un próximo episodio del podcast Inusuales. Gracias por ser y estar. Much more to do while we are in